¿Estás deseando ver mis mejores combinaciones? ¿Estás deseando ver mis mejores remates tácticos? ¿Estás deseando ver mis mejores partidas, mis mejores jugadas? ¿Estás deseando ver todo eso? Pues lo siento, pero hoy toca Paul Morphy. Pero vamos, que con Paul Morphy vas a tener más que suficiente. Vamos allá. Es considerado por muchos como el primer campeón mundial no oficial de la historia del ajedrez. Demostró su superioridad frente a la mayoría de rivales de la época a los que se enfrentó. Viajó de América, de su país, una vez que tenía todo el mundo claro que era el mejor. Viajó a Europa para realizar una gira donde venció y realizó grandes partidas, pero el principal objetivo de esa gira era buscar un enfrentamiento contra Staunton, que para muchos era el mejor de la época, pero ese enfrentamiento nunca llegó a realizarse. Staunton siempre puso excusa y evitó por todos los medios que se llegara a realizar. Y bueno, la afición del ajedrez y Paul Morphy tuvimos que conformarnos con no ver, con que ahora en la historia del ajedrez no exista ese match. Pero por suerte Paul Morphy nos dejó grandes momentos a los ajedrecistas y vamos a recordar algunos de ellos. Para comenzar, vamos a ver un problema de ajedrez que está atribuido a Paul Morphy. De hecho, cuando tenía 9 años se dice que compuso este problema, aunque los historiadores no se acaban de poner de acuerdo, pero bueno, igualmente vamos a ver esta posición que probablemente algunos de vosotros conozcáis. Es una posición increíble porque juegan las blancas y dan mate en 2 jugadas. Y parece muy difícil porque el negro además parece que ha construido ahí una fortaleza con su alfil y su rey en la esquina. Pero claro, ¿qué jugada puede hacer el blanco? El negro puede responder a cualquier jugada con A6. Lógicamente, si la torre se va a cualquier casilla, incluso el peón puede comer, porque luego no vendría mate porque el alfil se puede cubrir. Es decir, que en esta posición tenemos problemas para encontrar una solución. Pero ¿cómo juegan las blancas y consiguen ese mate en 2 jugadas? No sé si lo habréis visto, podéis parar siempre la reproducción del vídeo para intentar encontrar ese mate en 2. Os recomiendo que lo hagáis. ¿Lo habéis hecho? Bueno, no sé si lo habréis hecho, pero la solución es maravillosa. Sobre todo si tenemos en cuenta que, según cuentan algunos historiadores, tenía 9 años Paul Morphy cuando hizo esta creación, esta composición. Y la jugada increíble, torre A6, deja sin movimientos a las negras. Puesto que el alfil no se puede mover, bueno, sí se puede mover, legalmente se puede mover, pero a cualquier jugada con el alfil viene torre por A7, jaque mate. De manera que la otra jugada legal, la única jugada legal que pueden hacer las negras en este momento es la captura en A6, pero viene el avance del peón y nos deja esta maravillosa figura de mate, mate con un peón. Dar mate con un peón siempre resulta curioso, pero si además es el único material que tiene el bando que da mate, es mucho más increíble. Así que precioso este mate de Paul Morphy a los 9 años de edad. Vamos a ver ahora el espectacular remate de una famosísima partida, la partida de la Ópera de París, que se jugó mientras se representaba el Barbero de Sevilla, se jugó en la Ópera de París en el palco del Duque de Brunswick y, bueno, Paul Morphy se enfrentaba a 2 rivales, bueno, estaba claro que había mucha superioridad con ellos, con el Duque de Brunswick y el Conde de Isouard, pero el remate final y la manera en que se impone Paul Morphy ha pasado a la historia y esta es una posición clave ya de esa partida porque en este momento juegan las blancas, está claro que el negro con el rey en el centro tiene muchísimos problemas, además los 2 caballos clavados, pero hay que rematar. Muchas veces nos encontramos con posiciones donde vemos claramente la superioridad, pero el problema es encontrar el remate, ser exacto para rematar la partida, para concluir con éxito tácticamente la partida. Y en esta posición, pues torre por D7 es una jugada muy buena porque se va a mantener la clavada. Muchos pueden pensar comer con el alfil en este tipo de posiciones, pero lo importante es que el alfil esté manteniendo esa clavada. Así que después de torre por D7, como el otro alfil también está realizando una importante clavada, las negras solo pueden comer con la torre. Y aquí es donde viene la otra torre
a clavar, bueno, a clavar, no, a atacar la pieza clavada en concreto. Es muy importante, además esta idea en ajedrez nos resulta muy útil. Cuando tenemos una pieza clavada que podemos capturar, por ejemplo aquí un alfil puede comerse la torre, que vale más. Pero la torre está clavada. Es muy importante no precipitarnos en capturar de inmediato porque vemos que nos vamos a comer una pieza de más valor. Es importante que si podemos mantener la clavada le resultará siempre más molesto al rival que esperemos hasta el último momento para capturar. Que aquí es lo que hace Morphy, que primero juega torre de 1 aumentando la presión en D7 y una vez que el negro quita la dama para desclavar a su caballo, viene ahora sí alfil por D7, caballo por D7, y quizá esta posición la hayáis visto en más de un libro de problemas de ajedrez, dentro de libros de ejercicios de táctica, porque es muy famosa, es el remate táctico que se produjo en la partida. Aquí las blancas juegan y dan mate en 2 jugadas. ¿Te atreves a resolverlo? Bueno, la solución es un brillante sacrificio de dama con dama B8 jaque. Una jugada increíble que permite abrir la columna D para que nuestra torre entre en la casilla D8. El tema de aprovechamiento de las columnas centrales que aparece muchas veces en ajedrez y que aquí permite a Paul Morphy este mate tan bonito que espero que os haya gustado. Bueno, como el objetivo con este vídeo no es solamente que disfrutéis de las bonitas combinaciones de Paul Morphy, sino que aprendamos algo de ella, voy a mostraros un mate, una red de mate, una figura final de mate que hay que aprender en ajedrez, es muy importante y se conoce como el mate de Paul Morphy. Lo hizo en un par de ocasiones y esta es una de ellas. En esta posición juegan las negras y ganan. Habría que buscar aquí el remate, habría que ver cómo ganar. Os dejo pensando un poco, paráis la reproducción del vídeo y luego os cuento. Bueno, no sé si habréis parado o no, o sois impacientes y queréis ver de inmediato el remate. La jugada increíble de las negras es el sacrificio de dama en F3. La idea, abrir la columna G, donde se halla el rey de las blancas, que va a ser atacado de inmediato por la torre. El rey solo puede apartarse a la esquina y el alfil se incorpora a la partida. Por supuesto, amenazando a la torre que se tiene que ir. Bueno, torre G1 podríamos pensar que sirve, pero se produce el cambio y viene el mate en la octava fila. Fijaros porque la idea de Paul Morphy, el mate de Paul Morphy es esta, que entren en juego alfil y torre y de esa manera conseguir la figura final de mate. De momento en esta posición no juega torre G1, juega torre D1, pero viene el jaque en G2 y la captura en F3. Y de nuevo estamos usando un jaque a la descubierta, el rey se tiene que venir a F1 y ahora la idea de Paul Morphy entra con la torre en séptima, bueno, estrictamente hablando en la segunda fila, porque es la blanca, con la sencilla idea de comer en H2 y dar el mate final en H1. El blanco trae la dama a ayudar para evitar que eso no ocurra, con idea de a torre por H2 jugar dama por F3. Pero Paul Morphy juega torre por F2, no nos olvidemos de la presencia del otro alfil, y después de rey G1 viene el jaque doble. Jaque doble siempre se produce con un jaque a la descubierta. Se deja paso al alfil que ataca al rey, la torre también, un jaque doble que solo se puede producir con un ataque a la descubierta que obliga al rey a venir a H1 y se vuelve a producir un jaque doble, pero este jaque doble es jaque mate. Alfil y torre están dando jaque al mismo tiempo. Es verdad que el alfil está indefenso, pero claro, no puede comer la dama porque hay otro jaque con la torre y esa torre sí está apoyada por la torre, pero tampoco puede comerse la otra torre porque está dando jaque el alfil. La ventaja de dar un jaque doble. Bonito el jaque mate, increíble. Sobre todo la visión para jugar dama por F3 ya en esta posición, sacrificar la dama, debilitar las casillas blancas y jugar con la fuerza del alfil de casillas blancas una vez que se han debilitado y los temas en la octava fila, en este caso la primera fila porque son las blancas, y los temas a través de la columna G. Maravilloso Morphy, ¿verdad? ¿Os está gustando? Pues vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahora a Paul Morphy dando el mate de la Coz en dos partidas diferentes, pero no en la esquina del tablero.
¿Que cómo es eso posible? Fijaros, mirar en el tablero esta posición donde la dama se encuentra en la misma diagonal que el rey enemigo. Eso puede provocar un ataque a la descubierta, concretamente un jaque a la descubierta, si las blancas mueven el caballo. Y moviendo el caballo pueden forzar el mate. La cuestión es cómo hacerlo. ¿Lo habéis visto ya? Lo voy a explicar. La solución es mover el caballo a C5. En realidad también se podría haber movido a F8. Sería la misma secuencia, porque lo importante es que si el rey se va a B8, que tampoco tiene otra casilla, porque al rey de 8 vendría dama de 7 mate. Por lo tanto, lo normal es que el rey se venga a B8 y aquí viene otro jaque en D7, pero esta vez cuando el rey viene a C8 tenemos que acertar con la descubierta adecuada. Hemos hablado antes del jaque doble y aquí hay que dar el jaque doble en B6. Es sobre todo muy importante que el caballo venga a B6 porque una vez que viene a B8, en D8 se encontraría con el mate de la dama en D7, entregamos la dama en C8, encerrando al rey enemigo por sus propias piezas y consiguiendo este bonito mate con el caballo, un mate de la coz, pero el rey no está en la esquina, sino es todavía más bonito porque el rey está en B8. Hay que decir que podía haberlo retrasado, en realidad así se jugó en la partida, a caballo C5, vino dama F5 retrasando el mate, pero después de dama por F5 viene la misma secuencia, se produce el mismo mate de la coz, pero ojo, porque os pongo otra posición. Fijaros en esta posición, es otra partida, pero es el mismo mate en el otro flanco. Morphy era así de especial, era así de brillante y jugó dama a 3 jaque en esta posición, forzando, bueno, aquí también entregando la dama el negro, da igual que la entregue o no, porque después puede incluso entregarlo todo, entregar el alfil, pero claro, llega el momento en que ya no tiene nada más que entregar, tiene que mover el rey, si el rey viene a E8, por supuesto viene el mate de dama E7, y el rey se tiene que ir a la esquina, y ahora viene la secuencia de antes, es una secuencia muy importante, que es la que fuerza el mate de la coz. Primero el jaque con el caballo y luego el jaque doble, el ataque a la descubierta, produciéndose un jaque doble. Si el rey viene a E8, por supuesto, siempre tenemos el mate de la dama en E7, por lo tanto, se tiene que ir en la otra dirección, pero ahora con el apoyo del caballo, si entregamos la dama, es muy importante que el caballo esté protegiendo a la dama, porque si no nos comerían con el rey. Y cuando nos comen con la torre, pues ya tenemos otra vez la misma figura de mate, el rey encerrado por sus propias torres y el caballo que da el golpe definitivo. Paul Morphy sabía mejor que nadie lo importante que es obtener ventaja de desarrollo en nuestras partidas. Fijaros en la posición del tablero, la posición que alcanzó en una partida contra Schuttlen de 1857, pero fijaros qué armonía, todas las piezas activas, esa presión de alfil y torre N2. Solo le falta la torre de A8 y la dama para entrar en juego, pero claro, el blanco ha perdido la posibilidad de enrocar, tiene demasiadas piezas en la primera fila, pero siempre en este tipo de posiciones, lo decía antes en otro ejemplo, no basta con saber que tenemos ventaja, sino que hay que encontrar el mejor camino. Y aquí Paul Morphy realiza una combinación como para que nos quitemos el sombrero y admiremos su brillante estilo de juego. ¿Cómo rematan las negras la partida? Vamos a verlo, vamos a verlo. Aquí juega torre por E2, es algo parecido a lo que hizo en el famoso mate de la partida de la ópera, ¿no? Sacrificar una torre para mantener una clavada con el alfil, que es muy potente, y ahora viene con el caballo a aumentar la presión sobre ese caballo que ya no pueden defender otras piezas. Así que, bueno, si el caballo come en D4, nos comemos la dama del rival. Así que las blancas retiran su dama, y ahora viene el alfil, entra en juego, y una vez que el rey viene a F2, por supuesto el negro entra con sus piezas, va entrando, va creando problemas, y cuando el rey viene a G1 es cuando viene el momento más interesante de la partida. Porque la cuestión es cómo entra esa dama en juego, porque normalmente la dama la necesitamos para rematar la partida. Casi siempre que hay combinaciones contra el rey enemigo, la dama, si hay damas en el tablero, es muy importante que encuentre el camino. Aquí no se ve tan claro. Podemos pensar que entrar por H4 puede estar bien, pero es mucho más directo. Caballo F3 jaque, sacrificando el caballo
Pero lo más importante, liberando la casilla de 4 para su propia dama. Es decir, las blancas ahora no tienen otra jugada que no sea capturar, pero la dama entra contra ese rey que tiene que venir a G2. La dama con el apoyo de su caballo entra en F2, el rey solo puede huir y tiene que seguir huyendo. Al final, el rey queda en una red de mate inevitable porque las negras retiran su caballo, con lo cual están amenazando el mate en G4. La dama viene a defenderlo, pero el caballo ha maniobrado no solo para dejar la casilla, sino para entrar por F5. Después de rey G5 viene dama H5, jaque mate, y el paseo de las blancas, del rey de las blancas, ha culminado con esta bonita figura de mate. Pero lo que es increíble, sobre todo, lo que es increíble es en esta posición, cómo deja la casilla de 4, cómo sacrifica su propia pieza para dejar a su dama que entre en juego por la casilla de 4 para culminar con ese bonito mate que hemos visto. Vamos con un último ejemplo. Como final de este vídeo no os voy a poner una posición, un remate a partir de determinado momento en la partida, sino que os voy a mostrar una partida entera. Es una partida cortita. Si miráis en el tablero podéis pensar, falta una torre, falta la torre de A1, pero era costumbre en esta época que en los enfrentamientos en los que había una clara superioridad con su rival, los grandes jugadores se quitaban una torre, ¿no? La torre de la esquina o alguna pieza, y así comenzó esta partida, donde con negra no se sabe quién era, desconocido. Esta partida, hay muchas partidas de grandes jugadores, encontramos en los libros NN, y significa que no se sabe cuál era el nombre de su oponente, y comienza con una defensa de los dos caballos, pero sin la torre de A1, donde las blancas vienen a crear la amenaza sobre el punto F7. Aquí siempre se juega D5, es una línea teórica con la torre en A1, y después del cambio normalmente se juega a caballo A5. Es la jugada exacta porque a caballo por D5 viene este sacrificio en el ataque fegatelo, este caballo por F7, y a rey por F7 la dama se incorpora con la doble amenaza sobre el rey y sobre el caballo. Entonces, claro, el rey tiene que venir a defender, pero caballo C3 ahora aumenta la presión contra este caballo. En esta partida el negro además vino con el caballo a D4 a atacar la dama, pero eso permite alfil por D5 jaque, rey D6, y ahora la dama entra a buscar el mate, a evitar, fijaros, a evitar que el rey pueda huir hacia atrás. Va a ser muy importante porque la brillante idea de Paul Morphy es ir atrayendo a su propio campo al rey enemigo. Las negras juegan alfil E6, hay que decir que en esta posición se está amenazando caballo E4. El negro juega alfil E6, después de los cambios el blanco va obligando al rey a que siga acercándose. Tiene que seguir o quiere seguir defendiendo a su caballo, pero las blancas juegan C4 para que definitivamente ese rey se tenga que separar de su caballo, aunque sea capturando el de las blancas. Pero la idea es que después de dama por E6, el rey negro no puede volver hacia atrás. Entonces, bueno, el negro trae su dama a ayudar en la defensa, pero las blancas no tienen piedad, siguen obligando al rey, atrayéndolo hacia la posición del blanco, sigue con este jaque en E2, obligándolo, y con este nuevo jaque, en esta ocasión a la descubierta, obligándolo a que se acerque. La mejor defensa es rey B1, no comerse el alfil, pero también el blanco va a dar mate muy pronto. Pero además las negras juegan rey por C1, con lo cual se produce este bonito mate con enroque. Qué elegante dar mate enrocando en ese momento. Brillante partida de Paul Morphy, que lo dejamos como último ejemplo de este vídeo, en el que espero que no solamente hayáis disfrutado con los ejemplos que hemos visto, sino que hayáis aprendido algo que podáis aplicar en vuestras partidas. Pronto más.